transmiten energía desde una parte del sistema a otra, en tal forma que se altera, es decir, que se van a modificar las variables como son el par, la fuerza, la velocidad y el desplazamiento, ¿no? De lo que es el sistema. Básicamente ahí tenemos entonces lo que sería nuestro sistema de tren de engranes. Nos dice que tenemos bueno, una entrada, que es la rueda conductora o motriz. Sabemos que aquí se le aplica un par de entrada y eso nos genera lo que es un desplazamiento inicial. Sabemos que en nuestro tren de engrane, de entrada, pues tiene un número, ¿sí?, de dientes. Está unido a lo que es otro tren de engranes en el cual, bueno, pues puede tener un número diferente de dientes y que como resultado pues va a tener también un par de salida que genera también un desplazamiento angular. Obviamente sabemos que debido a la naturaleza de este engrane y de este par y este par pues van a ser diferentes, como decíamos anteriormente en otros casos. El par que se aplica pues se va a transmitir una parte de él a el par de salida, a la otra parte del sistema, que igual va a generar lo que es un desplazamiento en nuestra entrada, pero el desplazamiento en la salida pues va a ser diferente. ¿Sí? Bueno, lo que nos dice es que hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que el número de dientes sobre la superficie de los engranes es proporcional a los radios R1 y R2, perdón, de los engranes. Es decir, que por ejemplo, en este engrane, que sería la entrada, bueno, pues obviamente tiene un radio, ¿sí?, que es proporcional a el número de dientes. El engrane número 2 tiene un radio también que es dependiente o es proporcional a el número de dientes que tiene. Entonces, lo que nos está diciendo es que la entrada se le aplica un par que genera lo que es un desplazamiento. La salida, pues va a haber también generado lo que es un par resultado. Y además también lo que se conoce como nuestro desplazamiento angular. De acuerdo a eso, pues podemos establecer o se establece esta igualdad, ¿no? Donde nos dice que el radio del primero multiplicado por el número de dientes del segundo es igual al número de dientes del primero por el radio del segundo, o lo que se establece como una relación, que existe también, digamos, el radio 1 y el radio 2 tienen una relación dependiente, que es lo mismo a decir que la relación es también que o que se establece un número, el cual se obtiene decir que es el número de dientes del primero entre el número de dientes del segundo. El número que nos dé aquí, pues prácticamente dice que es la relación que hay entre ellos, ya sea hablando de número de dientes o hablando de lo que son los radios de cada uno de los engranes. Bueno. El número 2 dice que la distancia sobre la superficie que viaja cada engrane es la misma. Es decir, recuerden que en un engrane todos los dientes tienen, digamos, la misma medida. Entonces, en pocas palabras, cada diente al girar recorre la misma distancia, o sea, tiene el mismo desplazamiento angular. Por lo tanto, decimos que hay una relación entre el radio y el desplazamiento angular, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esa relación en el primer engrane es igual a la relación que debe existir en el segundo engrane, que es lo que tenemos ahí. Estas relaciones nos van a permitir más adelante diferentes, ¿no? Pero que, en pocas palabras, el trabajo que realiza uno pues, es igual al trabajo que realiza el otro, a pesar de que el tamaño sea diferente. Lo que no es también es que si las velocidades angulares de los dos engranes, que vamos a denotar como omega 1 y omega 2, o W1 y W2, son puestas en las ecuaciones, o que son, digamos, añadidas a las ecuaciones, bueno, se van a convertir en lo siguiente, ¿no? Nos dice que podemos, en base a las ecuaciones anteriores, podemos plantear que hay una relación en la cual, si tuviéramos nada más esta parte, diríamos, bueno, hay una relación del par 1 respecto del par 2, y por lo tanto, hay una relación que es el desplazamiento 1 entre el desplazamiento 2. Es como una relación. Y aquí podemos despejar, pues prácticamente cualquiera de las variables. ¿Sí? O sea, por ejemplo, decimos, bueno, hay que dejar todo en función del par 1. Entonces el par 1 pues sería igual al desplazamiento 1 entre el desplazamiento 2 por el par 2. Entonces podríamos aquí decir, entonces yo puedo hacer mi despeje de aquí, ¿no? Y dejar todo en función, nada más, por ejemplo, de lo que sería el desplazamiento 2, ¿no? Digo, perdón, el par 2. Pero también podemos trabajar considerando, por ejemplo, esta igualdad, ¿no? Decir, ok, yo sé que entonces, de acuerdo a lo anterior, hay una relación
del desplazamiento 1 entre el desplazamiento 2. Y que eso es igual al número de vuelta, al número de dientes del primero entre el número de dientes del segundo. Y así sucesivamente. Pero podemos llegar a un extremo en el cual podamos involucrar lo que son las velocidades angulares que va a presentar el sistema. Entonces, estas velocidades angulares que nos dice que es, por ejemplo, la velocidad del engrane 2 entre la velocidad del engrane 1 es igual a R2 entre R1, que es igual a N1 entre E2 y así sucesivamente, para más adelante poder ir relacionando nuestro sistema y dejarlo en función de la variable que nosotros queremos buscar. ¿Sí? Bueno, ahora, en la práctica lo que dice es que los engranes tienen inercia y fricción entre los dientes del engrane. Dice que muchas veces esto se puede despreciar, ¿sí? Una representación equivalente de lo que sería el tren de engranes con su fricción viscosa, fricción de Coulomb e inercia, pues lo vamos a ver a continuación. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos en esta parte de aquí lo que es el tren de engranes 1 y el tren de engranes 2. Y sabemos que a ellos está acoplado lo que serían unas cargas. Sabemos que esta carga de acá, o lo que esté conectado al engrane, pues presenta lo que es una inercia. ¿Sí? La otra parte también presenta una inercia. Pero sabemos que, como acabamos de comentar, el tren de engranes presenta una fricción. Sabemos que dentro del tren de engranes pues hay como un roce, ¿no? Ese roce pues es como una oposición a que se desplace. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, cuando tenemos esta parte de aquí, nosotros le aplicamos un par de entrada. Y recuerden que decíamos que eso nos genera un desplazamiento angular, es decir, una cantidad de ángulos que se va a mover. Además, pues va a enfrentar lo que es, lo que comentábamos, una fricción. ¿Sí? Pero además, el engrane en sí, bueno, además de que va a tener un número de dientes, va a enfrentar o va a presentar lo que es lo que se conoce como el coeficiente de fricción de Coulomb, que es, como decía, ¿no? Como la interacción que hay entre los mismos dientes de los engranes. Ahora, sabemos que entonces una parte de el par que le apliquemos, pues se va a ver reflejado en la salida del engrane. Este par se va a transmitir al segundo engrane. Sí, recuerden que esta parte que está aquí va a sufrir o va a aplicar, perdón, un par, que al final de cuentas lo que pretende es hacer que el otro extremo del sistema gire, ¿no? Entonces, quiere decir que para lograr eso, una parte de esto pues se va a ver reflejado en la salida del sistema. Recuerden que como los sistemas no son ideales y hay pérdidas, bueno, pues entonces este par que está aquí, este par de entrada, no es el mismo que tenemos como par de salida. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces sabemos que este par que está aquí es el que se va a transmitir ¿a dónde? Pues al segundo engrane para poder hacer que este gire, es decir, que en la otra parte presente un desplazamiento angular. Bueno, de tal forma que entonces a la salida vamos a tener como resultado también un par, que en este caso es el par 2. ¿Sí? Este par 2, pues obviamente es el que origina este desplazamiento en la otra parte de nuestro sistema con engranes. Pero pues sabemos que el engrane 2 también, al igual que el engrane 1, tiene un número de dientes. Tiene una fricción, es decir, tiene una oposición a que él se mueva de manera mecánica y que además hay una fricción entre los dientes de uno y de otro que básicamente representamos como el coeficiente de fricción de Coulomb. Y que además, bueno, se enfrenta también o está afectado por lo que es la inercia. Entonces, en base a eso, nosotros podemos establecer nuestras ecuaciones. Hay que analizar y ver cómo vamos a obtener cada una de las ecuaciones que involucran lo que es el sistema. El sistema no es el que está conformado por dos partes. El engrane de entrada o la parte de entrada de nuestro tren y lo que sería la parte de salida del sistema, o sea, el segundo engrane, donde está la inercia número 2. Entonces tenemos que analizar esta parte que está aquí, ¿no? Esta parte que está acá arriba. Entonces, de la parte número 1 decimos, bueno, tenemos que decir que nuestra ecuación parte de quién, pues de quién aplica la fuerza, quién aplica, en otros casos, el voltaje, la corriente, el par y demás, ¿no? La fuerza. La entrada es el par. Entonces decimos que el par es igual a qué. Bueno, si sabemos que, como vimos en los casos anteriores, le aplicamos una fuerza, una inercia a un sistema, bueno, sabemos que es quien está dando la entrada al sistema para que éste empiece a actuar.
Ahora, si tenemos esa parte, sabemos que eso genera que haya ciertas fuerzas o ciertas oposiciones al efecto que va a generar nuestro par. ¿A quién se enfrenta entonces esto? ¿O a quién ve como una oposición? Bueno, pues básicamente nos diría que este par primero, este par nos va a generar lo que es un desplazamiento, pero ese desplazamiento sabemos que depende de varios aspectos. Uno es el par que estamos aplicando y como decíamos, pues toda la oposición que va a haber enfrente, o sea, todo lo que se opone a que gire lo que es el sistema, el tren de engranes. Entonces, este desplazamiento no solo depende del par, sino también depende de todo lo que presenta una oposición. ¿Quién presenta una oposición? Pues sabemos que la primera es nuestra inercia. Y si nuestra inercia va a estar dada, como en este caso J1, por la segunda derivada con respecto del tiempo de quién? Pues del desplazamiento que está afectando a la inercia. Y el desplazamiento que afecta a la inercia, pues sabemos que es θ1. Más. ¿Quién más se enfrenta? Bueno, ¿a quién más se enfrenta? Pues se enfrenta a lo que es la fricción. ¿Sí? La fricción que por lo tanto establecemos como B1. ¿Sí? Recuerdan, pues es lo mismo que en el sistema anterior o lo que era el sistema más amortiguador resorte. Entonces aquí nos dice que es B1. Y B1 dice que está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues del desplazamiento generado por el par. Y finalmente nos va a decir que también está afectado lo que es, como decíamos, la fricción entre los dientes, que conocemos como el cociente de fricción de Coulomb. Y que además este está afectado no por el ángulo, sino por la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos en el caso anterior que muchas veces tenemos que manejar relaciones. Me voy a regresar para que recordemos estas relaciones que están aquí. Porque en algunos casos, bueno, podemos manejarlo o algunos parámetros están dados al respecto de W2 respecto a W1, radio 2 ante radio 1 o así, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, podemos establecer lo que es nuestra relación. Entonces, básicamente lo que nos dice es que esto es lo que está afectando, ¿no? El coeficiente de fricción, pero nos dice que también hay algo que afecta, ¿no? Que está involucrado en esa ecuación matemática, ¿no? Es que, recuerden, una parte de este es lo que se transmite al resto del sistema, pero obviamente la parte que se transmite, pues se va a presentar, podríamos decir, como un caso contrario, ¿no? Recuerden que si yo le aplico, por ejemplo, un tren de engrane par, voy a generar un par a la salida, pero ¿sí? Una oposición de lo que tenga. Entonces, esto, que es el o el transmitido, pues también lo vamos a considerar como una oposición. ¿Por qué? Pues porque si lo consideramos que va en el mismo sentido de este, estaremos cometiendo un error, porque estaríamos diciendo que, entonces, de entrada no solamente tenemos este par, sino también tenemos este. Entonces, diríamos que parte de este par se transmite a la salida. Entonces, al transmitirse quiere decir que es como una fuerza que va en sentido opuesto, una oposición. Por eso lo planteamos en esta ecuación. Esta es la ecuación de la parte número 1. Para la parte número 2, ¿de dónde va a comenzar nuestro sistema? Bueno, otra vez sabemos que del sistema, una parte de este par de entrada se transmite, como decíamos, a la salida. Entonces, este par de salida es quien va a aplicar la fuerza, digamos, a el engrane número 2 para hacer lo que este gire y generar lo que es nuestro desplazamiento. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos a esta ecuación. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Decimos, bueno, sabemos que entonces la parte del par resultante que se transmite de la entrada a la salida del primer engrane es quien se va a transmitir al segundo engrane para hacer este gire. ¿Quién es el que gira? Entonces, bueno, sabemos que es este par número 2, este par número 1, perdón, que es el que tenemos acá. Y sabemos que ese par entonces, pues va a tener como resultado una oposición. ¿Quién se opone? Bueno, pues opone lo que es esta parte, ¿no? Que sería la inercia 2. Ya sabemos que la inercia pues, está multiplicada por la segunda derivada con respecto del tiempo de nuestro desplazamiento. Que también tenemos aquí lo que sería entonces una oposición que es la fricción multiplicada por la derivada con respecto del tiempo de nuestro desplazamiento generado. Y que además también presenta lo que es un coeficiente de fricción de Coulomb. Entonces llegamos a nuestra segunda ecuación. ¿Sí?
Este, de modo que al llegar a estas dos ecuaciones, nosotros podemos decir, si tengo mis dos ecuaciones, yo sé que aquí tengo primero varias variables, que son, por ejemplo, aquí el desplazamiento, acá es la velocidad y así sucesivamente. Bueno, pero de ahí en fuera nosotros podemos analizar y primero decir, pues yo lo voy a pasar a un sistema en el cual yo no tenga tantas variables, sino que únicamente tenga una variable como salida. Es decir, recuerden que en un sistema yo tengo una entrada. Esa entrada, recuerden que es el par que le estamos aplicando. Y yo voy a tener una variable que voy a analizar o que voy a modelar el sistema de modo que me diga cómo se va a comportar este sistema. Entonces, yo a la salida, ¿qué puedo conocer? Pues puedo conocer cómo se comporta el desplazamiento 1, cómo se comporta el desplazamiento 2, cómo se comporta la velocidad 1, ¿no? Y demás. Entonces, normalmente estas relaciones que tenemos aquí, bueno, pues básicamente lo que van a hacer es permitirnos trabajar este, con las ecuaciones buscando solamente tener una de las variables. ¿Por qué? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está aquí, pues yo sé que tiene desplazamiento uno, pero acá tengo lo que es la velocidad. Ah, ok, bueno. Pero ¿qué pasa si yo digo que entonces en lugar de la velocidad yo quiero dejar todo en función de teta uno, del desplazamiento uno? Bueno, pues yo tendría que hacer la igualación y decir, yo tengo aquí, por ejemplo, que teta uno entre teta 2 es igual a omega 2 entre omega uno, ¿no? Entonces de ahí yo puedo despejar aquí. Yo sé que aquí me estorba esta variable que es omega uno, porque yo quiero tener únicamente variables que están acá, ¿sí? Entonces, yo puedo dejar todo en función de lo que tengo aquí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar, ¿no? Como está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda que omega uno es igual a omega 2. Como está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedaría de esta manera. Entonces, ya sé cuánto vale omega uno. Y yo sé que omega uno, pues yo lo puedo sustituir por esto que tengo acá. ¿Sí? Pero, obviamente, más adelante tengo que despejar otra vez o buscar otra de estas para eliminar esta variable teta 2 y que solamente se me quede a final de cuentas esto que está aquí. Bueno, pero eso básicamente lo que nos va a permitir es poder trabajar entre las diferentes variables y poder llegar a un sistema, por ejemplo, como este, ¿no? Como este ejemplo. Si observan aquí, lo que nos dice es que, bueno, pues básicamente yo puedo establecer una relación donde me dice que de esta y de esta que está aquí, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, si yo tengo un valor que es teta uno, ¿sí? Teta uno, ¿a qué puedo decir que es igual para dejar todo en función de teta 2? Y yo sé que teta 2 es esto que está acá, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sustituir esta ecuación en esta para dejar una sola, ¿sí? Para dejar una sola. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo aquí algo que es teta 1. Y yo digo, bueno, el par 1 a qué es igual o cómo puedo dejar esta parte que está aquí en función, por ejemplo, de las variables que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si tengo esa parte que está acá, por ejemplo, yo si esta parte que está acá la quiero sustituir en esta ecuación para dejar una sola ecuación, bueno, pues no puedo hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque este es el par 2 y yo aquí tengo nada más el par 1. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? En base a estas ecuaciones, pues puedo establecer esta relación. Yo despejo y digo que el par 1 es igual a ¿quién? Al par 2 multiplicado por la relación que es n1 entre n2. ¿Vale? Entonces, en base a esto, yo sé que el par 1 es esto que está aquí y que el par 2 es todo esto que tengo acá. Entonces, yo puedo sustituir en base a esto. Si toda esta ecuación que está aquí la voy a multiplicar por ¿quién? Pues por n1 entre n2 y lo sustituyo los, o la parte de los trenes de engrane, básicamente. Si se fijan, de en estas ecuaciones, nosotros, antes de llegar a la parte de lo que son
las analogías, podemos observar que nuestras ecuaciones tienen una característica, que por ejemplo, si hablamos de los sistemas eléctricos, si hablamos de los sistemas más amortiguadores de este resorte, pues siempre hay una entrada, que puede ser un par, puede ser una fuerza, o puede ser un voltaje o corriente, ¿sale? Pero además tenemos diferentes elementos, y cada uno de los elementos, si se fijan, tiene un comportamiento que depende de un parámetro, ¿sí? Pero que además está afectado por la segunda derivada, la primera derivada o términos independientes, en donde esto que está aquí entonces quiere decir que este elemento y este elemento, pues a lo mejor pudiéramos decir, oye, pues se comporta de manera similar a lo que se comporta, por ejemplo, un sistema más amortiguador como la masa, el amortiguador y lo que es el resorte, ¿no? Entonces hay una expresión matemática que nos dice que son sistemas muy similares. Obviamente decimos, pero físicamente pues no tiene nada que ver un sistema más amortiguador resorte con un tren de engranes, ¿no? Pues vamos a ver que tal vez así no lo veamos, pero matemáticamente sí nos representa que hay esa relación, es decir, que puede haber un sistema eléctrico cuyo modelo matemático corresponde a un sistema eléctrico o un sistema de rotación. Y más adelante, un sistema de nivel de tanques, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Pero básicamente es como vamos a estar modelando. Se fijan, pues, el modelado pues, es básicamente muy, muy sencillo. Es entrada y la entrada es igual a quién? A todo lo que se opone, ¿sí? Si tenemos otra parte del sistema y queremos conocer la salida, también lo modelamos. Hay una entrada y esa entrada es igual a todo lo que se va a oponer en en la salida, ¿no? Que es lo que queremos analizar. Y básicamente es como vamos a trabajar hasta ahí lo que es la parte del tren de engranes. Ahorita vamos a ver lo que es ahora la parte, ¿cómo se llama? Ah, déjenme lo busco aquí está. Ahorita lo voy a poner. Bueno, básicamente lo que serían los sistemas de líquido, ¿sí? Para que también encontremos el modelo de esos. Y vamos a ver, bueno, ustedes me van a decir, ese sistema a qué se parece, ¿sí? Es decir, yo les digo, este sistema mm, a qué otro tipo de sistema físico se parece, o pudiéramos decir que hay una equivalencia, ¿no? Como una analogía, que es lo que vamos a ver más a continuación, ¿no? Déjenme entonces, espérenme, déjenme. Vamos a ver aquí. Aquí está. Mm, Esto también. Bueno, ok, listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a pasar a ver entonces el siguiente ejemplo de cómo modelamos algunos otros sistemas. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que serían los trenes de engrane? ¿De cómo lo modelamos? ¿Cómo obtenemos las ecuaciones? ¿No? ¿Todo claro? Creo que no, profe. ¿Qué pasó y no? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda y no? ¿Te queda Creo que claro? no, por el momento. Sí. ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme entonces, vamos a ver. Todo bien por ahora, profe. Sale, también vamos a ir haciendo algunos ejercicios más adelante para que vayan practicando. Igual ahí entonces empiezan a salir a lo mejor
algunas dudas o algunas cuestiones en el planteamiento, igual lo vamos a ir viendo con calma, ¿no? Porque recuerden que decíamos desde un principio, parte de la materia lo que busca es pues generar ese conocimiento que ustedes sea sólido, ¿no? De poder modelar un sistema, de poder plantear matemáticamente lo que es un sistema. Y yo les decía que esa habilidad, pues prácticamente se la van a conseguir mediante, ahora sí que la realización de los ejercicios, lo que es la práctica día tras día de lo que son, pues cada uno de los modelos, ¿no? Y vamos a ir viendo que ya más adelante, como decíamos, a veces no, van a ver que ni siquiera es necesario tener ahí lo que es un formulario, tener los apuntes, ¿no? A lo mejor nada más algunas, básicamente algunas dudas que por ahí tengamos en algún parámetro, pero para modelar, por ejemplo, ya vemos un sistema más amortiguador o sorte, pues ya sabemos lo que, como, la masa que, cómo se plantea, ya sabemos, por ejemplo, el resorte, el amortiguador, cómo planteamos las fuerzas, como posiciones, cómo planteamos los desplazamientos y demás. Entonces, realmente, esa habilidad pues, nos la da día con día el ir practicando, en diferentes sistemas, ¿no? Que es lo que vamos a ir, o con lo que se desea, para que ya más adelante, cuando veamos el siguiente tema, que es el modelo, o más bien la parte matemática de el trabajo con los modelos, bueno, pues básicamente ahí vamos a lograr tener ya todas las partes necesarias para poder un sistema analizarlo desde su planteamiento matemático, el trabajar con las ecuaciones resultantes y llegar a un resultado en el dominio del tiempo, el cual nos pueda permitir a nosotros conocer o predecir cómo se va a comportar un sistema en el tiempo. Entonces, vamos a ver entonces ahora. A ver, ¿dónde quedó esto? Lo que sería ahora el modelado de nuestros sistemas fluídicos o lo que es hidráulicos. Es decir, vamos a analizar un sistema en el cual tenemos que analizar el fluido. Es decir, por ejemplo, en base a, en un sistema de tanques, por ejemplo, bueno, yo quiero analizar un tanque y obviamente al analizar un tanque tengo que considerar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a verlo. Todos los temas tenemos una entrada y tenemos una salida. Que la salida depende de este flujo, pero también depende de el sistema que estemos conformando. Entonces, en este caso, decíamos, pues tenemos lo que es una altura del nivel del líquido, una área del tanque, una área definida, y que además cuando va a salir el flujo, resultado, bueno, pues presenta o tiene que enfrentar una resistencia, una oposición. Entonces podemos hacer primero nuestras ecuaciones matemáticas, nuestro modelado de este sistema. Para ello utilizamos lo que es el balance de masa transitorio. ¿Qué nos dice el balance de masa transitorio? Nos dice en pocas palabras que el flujo de masa de líquido de entrada menos el flujo de masa de líquido de salida es igual a la razón cociente de acumulación en el tanque. En pocas palabras, nos dice que lo que entra al tanque menos lo que sale es igual a qué? Pues a lo que se queda en el tanque, es decir, lo que se queda almacenado aquí, dentro de esta superficie, ¿no? O lo que es lo mismo, podemos decir, lo que entra es igual a quién, a lo que sale más lo que se queda aquí. O sea, lo que entra se reparte, ¿no? Una parte en la salida y otra parte que se queda almacenada. En pocas palabras, ¿no? Que a final de cuentas es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, lo que nos dice entonces es que podemos decir que el flujo de la entrada o del líquido de entrada, de la masa de entrada, menos el flujo de la entrada-salida es igual a quién? A la razón cociente de cambio de quién? Del flujo por el área y por la altura del tanque. O sea, lo que decíamos es que entonces la razón pues depende de quién, pues depende primero de la altura, del flujo y además de la altura. Donde sabemos que el área pues es constante, ¿no? Porque un tanque pues no puede estar cambiando sus dimensiones
a lo largo de un proceso, ¿no? O sea, el tanque tiene un área definida, es decir, si tengo aquí un tanque donde yo voy a almacenar una cantidad de líquido, pues yo sé que si, por ejemplo, yo estoy aquí y estoy agregando un líquido y se empieza a juntar aquí el líquido, pues tiene un área. Esta área del tanque al inicio tiene una. Durante el proceso, pues no quiere decir que se vaya a hacer más grande, que se vaya a hacer más pequeño. Por lo tanto, decimos que entonces esto que está aquí es un valor constante. Quien va a variar es la altura. Entonces, en base a eso podemos obtener lo que son las ecuaciones de nuestro sistema. Por ejemplo, si yo digo, este y este son mis variables, entrada y salida. O sea, son las variables de estudio. Quiere decir que entonces todo lo demás pues va a conformar parte del sistema. Entonces yo digo, de acuerdo al balance de masa de energía, yo digo que lo que entra, que es QI de T, menos lo que sale, que es Q0, es igual a quién? A la acumulación. Y la acumulación la voy a plantear como el área. Recuerden que el área pues es constante. ¿Por quién? Por la derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? De la altura. Porque la altura pues no es algo constante, ¿no? Dijimos que puede estar variando. Entonces tenemos aquí esta ecuación. Entonces esta ecuación pues ya me hace prácticamente lo que es el modelado de parte del sistema. Pero ahora hay otras ecuaciones que podemos manejar, donde decimos, bueno, entonces el flujo de salida, ¿qué es igual? Ah, bueno, pues el flujo de salida es igual a quién? A la altura del tanque entre la resistencia presentada por la tubería. Es decir, recuerden, este flujo de salida depende de quién? Pues de este nivel, porque si tiene esta altura, pues sabemos que pues va a tener mayor cantidad de flujo de salida. Si el nivel está acá abajo, pues va a presentar menor flujo de salida también. Que además, si este que está aquí tiene este nivel, pero el tubo es más pequeño, quiere decir que entonces también el flujo va a tener una disminución. Si el tubo se hace a lo mejor más grande, pues la resistencia va a disminuir. Entonces decimos que el flujo de salida depende de quién? Pues de la altura que hay en el tanque y de la resistencia o de la oposición que presente el tubo. Entonces, pues ya tenemos ahí prácticamente lo que serían nuestras dos ecuaciones correspondientes a este tanque, ¿sí? Porque es un solo tanque. Entonces, si tenemos aquí entonces estas dos ecuaciones, igual que en los sistemas anteriores, estos están dados en el dominio del tiempo. Entonces, trabajar en el dominio del tiempo, recuerden que pues, es un poco más complejo. Lo que siempre nos conviene es pasarlo al dominio de la frecuencia. Entonces, pasamos al dominio de la frecuencia. Pues sabemos que pasa en el dominio de S. Pues únicamente como es la derivada, lo multiplicamos por S. Y finalmente en la parte de abajo pues nos quedarían estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces tenemos ahí nuestra ecuación número 3 y nuestra ecuación número 4. Y a partir de estas ecuaciones nosotros podemos trabajar lo que sería el sistema, ¿no? En base a lo que estamos estableciendo. Por ejemplo, si dijéramos, yo quiero tener una sola ecuación que me describa lo que es el comportamiento, por ejemplo. Quiero tener cómo se comporta el flujo de salida dependiendo del flujo de entrada. Entonces, ¿cómo podemos plantear esto? Esto estamos de acuerdo que debe ser una sola ecuación, en donde la ecuación tenga como entrada a QI y como salida a Q0. Antes de hacer esto, déjenme generar la nueva reunión, la nueva clave, para cambiarnos para allá, ¿vale? Antes de que nos voy a sacar esto. Listo, chicos, para cambiarnos y continuar haciendo ese ejercicio, ¿no? Estamos analizando entonces nuestro ejercicio. Decíamos, fíjense, primero pues, teníamos nuestro sistema de tanque, la entrada-salida y además teníamos los parámetros que están involucrados, ¿vale? Entonces decimos que nosotros podemos plantear nuestras ecuaciones en base, bueno, flujo de entrada, flujo de salida y acumulación. Decíamos que entonces el flujo de salida pues también depende
de dos parámetros, que es la altura y lo que es la resistencia que presenta el tubo. Ahora, eso lo transformamos al dominio del tiempo y llegamos a la ecuación número 3 y a la ecuación número 4. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es dejar una sola ecuación. Esa ecuación, recuerden que en un sistema nos representa que hay una entrada, nos genera una salida. Y esa salida depende de la entrada, pero además depende de lo que es el sistema que lo conforma. Aquí tenemos dos ecuaciones. Entonces, obviamente, para poder dejar obtener nuestra ecuación en función de esas dos variables, pues tenemos que trabajar estas dos ecuaciones. Recuerden que entonces yo digo, bueno, en la primera ecuación yo sé que tengo mi variable de entrada y tengo mi variable de salida, pero tengo una tercera variable que es la altura. Entonces, obviamente yo ahí no podría, digamos, resolver el sistema. ¿Por qué? Porque digamos que entonces tengo la salida, digo, perdón, la entrada, que es una variable, tengo una variable de salida y también tendría entonces que manejar la altura. Pero obviamente a mí lo que me interesa en el sistema es saber cómo se va a comportar la salida dependiendo de la entrada. Entonces, de estas dos ecuaciones tenemos que trabajar para dejar una sola ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos sobra aquí? Pues nos sobra esta altura. Entonces, de la ecuación número 4, por ejemplo, yo puedo despejar, ¿no? Para decir, pues entonces la altura es igual al flujo de salida por la resistencia. Y ya sé entonces que aquí tengo una ecuación que me representa a qué es igual la altura. Entonces, en la ecuación número 3, pues yo sé que tengo una ecuación que es flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a S por la altura y por el área. Pero ya sé cuánto vale esta altura, ¿no? Entonces ya sé que vale esto, entonces hago la sustitución. Si hago la sustitución, me va a decir que es entonces S por A. ¿Por quién? Por el flujo de salida y por la resistencia. Entonces, ahora sí, pues yo puedo factorizar esta variable que es Q0. Entonces, yo digo que el flujo de salida es igual a S a Q0 de S por R más Q0 de S. De ahí, pues podemos entonces decir que el flujo de entrada es igual a ¿quién? A S a R más 1 por Q0 de S. Ya dejé todo en función de dos variables, de el flujo de entrada y el flujo de salida. Entonces de aquí pues ya puedo despejar para dejar todo o tener una expresión de esta que está aquí que nos dé entonces, es decir, Q0 de S es igual a ¿quién? Pues es igual a 1 entre S a R más 1 que multiplica a ¿quién? Pues al flujo de entrada. O sea, de esta parte, esto es lo que vamos a dejar de un lado, ¿sí? Y vamos a dejar todo esto del otro lado. ¿Para qué? Para tener esta expresión. Si llegamos a esta expresión, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, lo que vamos a conseguir, recuerden, es que esto que está aquí representa el modelo del sistema. En todo lo que nos dice ahí es, en pocas palabras, interpretando lo que estamos viendo, es el flujo de entrada, es este de aquí, se multiplica por el sistema. Entonces, esto es el sistema, la entrada se multiplica por el sistema y nos da como salida, ¿quién? Pues el flujo de salida. Es decir, esta expresión, cuando ya la llevemos al dominio del tiempo, nos va a permitir decir, el flujo, cómo se comporta respecto del tiempo. Es decir, si la entrada, por ejemplo, de la llave es una entrada que es cero y de repente le abrimos, pues a lo mejor tiene este comportamiento. Pues mejor nos va a decir, no, pues cuando le abres el flujo de salida, pues nos va a decir que al inicio va a ir así, ¿no? Va a ir poco a poco subiendo, 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 pero luego va a estar oscilando y luego se va a comportar estable. Esto, pues diríamos que es entonces el flujo de salida. Esto que está aquí diríamos que es el flujo de entrada. Pues básicamente lo que nos dice ahí es que este modelo matemático o esta ecuación matemática que tenemos aquí, pues es lo mismo que venimos viendo, ¿no? Es esta representación de aquí, donde decimos el flujo de entrada se multiplica
por el sistema y nos genera lo que es la salida. En este caso, la variable que nosotros estamos buscando. Pero estamos de acuerdo en que esto tendría una forma que decíamos, ¿no? Quiero saber cómo se comporta la salida dependiendo de lo que es la entrada, ¿sí? Que es lo que decíamos como la función de transferencia. Pero sabemos que pues no solamente esta puede ser mi variable de salida. Puede ser que de estas ecuaciones pues yo lo trabaje ¿para qué? Para dejarlo en función de la altura. Entonces yo quiero decir, quiero saber cómo se comporta la altura dependiendo de la entrada. Entonces tendríamos que trabajar las ecuaciones matemáticas obtenidas del modelado para poder llegar a una expresión de esta, ¿no? Que relacione la salida, que sería la altura o la variable que buscamos sería la altura, dependiendo de lo que es la entrada. Entonces en un sistema podemos manipular las ecuaciones para, por medio de la álgebra y sustitución, bueno, podamos dejar que nuestro sistema tenga solamente esas variables. Es decir, aquí puede ser el flujo de entrada o puede ser, perdón, quisiera acudir acá tener lo que es el flujo de salida o saber cómo se va a comportar la altura dependiendo de la entrada. ¿Sí? Entonces, pues básicamente sería cómo podemos trabajar matemáticamente el sistema de nivel de líquidos. Entonces, realmente es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este modelado de nuestro sistema de tanques? Si no, un ejemplo un poquito ya más complejo, un poquito más elaborado, y vemos cómo lo relacionamos, ¿no? Cómo planteamos lo que son las ecuaciones. Por el momento todo bien, profe. Muy bien, Víctor. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Ninguno? Ninguna duda. Bueno, ¿sí? Entonces, pues podemos continuar. Sí, Julián, ahorita vamos a otro un poquito más complejo, ¿no? Para que vean cómo, bueno, ese ejemplo es cuando tenemos un tanque. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 2 tanques, 3 tanques, 4 tanques, cuando están interconectados de una forma, cuando no hay interconexión entre ellos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué es este ejemplo que tenemos aquí? Si se fijan, la diferencia del anterior, básicamente ahora aumenta en cuestión de que tenemos ya 1 y 2 tanques. Esos tanques pues, nos dice que cada uno tiene una área y tiene una altura, ¿sí? Que es diferente entre ellos. Nos dice que para el sistema de tanques tenemos una entrada y tenemos lo que es una salida, pero que además tenemos una salida intermedia, es decir, un flujo que proviene del tanque 1 y va hacia el tanque 2. Pero también nos dice que al estar interconectados, pues aquí hay una resistencia, que es, digamos, la llave y el tubo, y acá tenemos, pues, otra, ¿no? Que podemos representar como R2. Entonces, hay varios parámetros, hay varios aspectos que debemos de considerar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de plantear? Primero, hay una primera parte que corresponde al tanque número 1 y todo lo que está conectado al tanque número 1. Y hay una segunda parte que es lo que corresponde al tanque número 2 y todo lo que está interactuando con el tanque número 2. Entonces, primero, tenemos que hacer el planteamiento para el tanque número 1. Entonces, recuerden nuestro balance de masa de energía, ¿no? Nuestro balance de flujo de líquidos, ¿no? Donde nos dice que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda acumulado, ¿no? ¿Sí? Porque no puede haber como que se pierde, ¿no? Sino que si aquí entran 20 litros y salen 10, ¿dónde están los otros 10? Pues tienen que estar en el tanque. Entonces, hacemos nuestro balance. El flujo de entrada es igual, perdón, menos el flujo de salida, bueno, no es Q0, sería Q1, es igual a quién? Pues es igual a lo que se acumula. ¿Y quién se acumula? Pues se acumula bueno, A1, que es constante, el área del tanque no va a cambiar. Por la derivada con respecto del tiempo, ¿de quién? Pues de la altura, que eso sí está cambiando con respecto del tiempo. Bueno, esta pues, es la misma ecuación que vimos en el ejemplo anterior. Y vimos también que hay otra ecuación que nos relaciona la salida de ese tanque, que es Q1 de T. Y decíamos que este flujo Q1 de T depende de quién. Bueno, pues depende de la altura y depende de quién, pues de la resistencia del tubo. Entonces, hasta ahí pues ya tenemos prácticamente lo que es la ecuación o las ecuaciones para el tanque número 1. Obviamente, si lo transformamos
al dominio de la frecuencia nos quedaría que QI de S menos Q1 de S es igual a ¿quién? Es igual a S A1 H1 de S. O sea, la altura y el área. De la otra ecuación, que entonces Q1 de S es igual a H1 de S entre R1. Entonces ya tenemos ahí nuestras ecuaciones, ¿no? Para el tanque número 2 es lo mismo, ¿no? Tenemos que decir, ¿quién está entrando al tanque número 2? Pues la entrada es el flujo número 1, ¿sí? Entonces el flujo número 1 es lo que está entrando, menos lo que está saliendo. ¿Quién sale? Ahora sí sale Q0 de T. ¿Y eso es igual a quién? A lo que se queda en el tanque. ¿Qué es lo que se queda en el tanque? Ah, bueno, pues el área número 2 por la derivada con respecto del tiempo de quién? De la altura 2 de T. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra primera ecuación de este tanque. Pero igual para el tanque número 2 sabemos que hay una salida y que la salida es Q0 de T, que es igual a quién. El flujo de salida dijimos de quién depende. Pues depende de la altura 2. ¿Sí? Decimos que depende de cuánto haya en el tanque de líquido entre la oposición que presente a salir el flujo, que es la resistencia R2. Transformando, pues va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a llegar a una expresión en la cual planteemos que es Q1 de S menos Q0 de S es igual a S A2 por H2 de S. Q0 de S es igual a H2 de S entre R2. Entonces tendríamos, a final de cuentas, una, dos y las otras dos ecuaciones en el dominio de la frecuencia de este. Lo voy a poner aquí a ver si no queda muy amontonado. Por aquí me... Ahí está. S A2 H2 de S. Y la otra ecuación pues sería Q0 de S es igual a H2 de S entre R2. Entonces tendríamos aquí nuestra ecuación 3 y nuestra ecuación número 4 en el dominio de la frecuencia. ¿Sale? Bueno, entonces en base a eso nosotros lo que vamos a poder realizar es de estas dos ecuaciones y de estas dos ecuaciones podemos irlas relacionando entre sí. Si, por ejemplo, yo les dijera, quiero que encuentren una expresión matemática que me diga cómo se va a comportar la salida dependiendo de la entrada. Entonces diríamos, bueno, ok, pues por ejemplo, yo tomo la ecuación número 1, pero hay una problemática, ¿no? Que la ecuación número 1 involucra el flujo de entrada, el flujo 1, nada más, pero no está involucrando el flujo de salida. Entonces, dentro de mi ecuación, yo tendría que incluir, además del flujo de entrada, el flujo de salida. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, pues puedo hacer una sustitución. Por ejemplo, decir, esta ecuación de aquí, la ecuación número 3, si se fijan, involucra lo que es el flujo 1, el flujo de salida y además involucra lo que es la altura 2. Entonces, esta altura 2 es una variable diferente al flujo de salida. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues entonces, de aquí, de la ecuación 4, hay que sustituir o despejar H2. ¿Para qué? Para que a H2, al sustituirla aquí, me quede todo en función de Q0, además de Q1. ¿Sí? Nos quedaría entonces igual Q0 a que es igual. ¿Sí? Es decir, aquí nos quedaría Q0, aquí nos quedaría Q0 por R2. Entonces tendríamos aquí una expresión en la ecuación 3 que involucra a Q1 y a Q0. ¿Sale? Pero entonces con eso podemos regresarnos a las ecuaciones anteriores y decir, bueno, yo aquí despejo a que es igual Q1, ¿sí? Pero Q1 involucra nada más a Q0. Entonces tendríamos esta parte de aquí. Sustituimos donde hay Q1 por su equivalente acá y todo nos queda en función de Q0. Eso lo igualamos a H1, ¿por qué? Porque H1 lo vamos a sustituir acá y nos va a quedar todo en función de Q0. Pero bueno, luego vamos a hacer un ejercicio ya más a detalle para que practiquemos esto. Ahorita lo que me interesa es que quede claro cómo vamos a definir las ecuaciones de cada tanque. ¿Por qué? Porque hay una pequeña característica que tiene que ver sobre todo con la conexión o la importancia que tiene que ver la conexión de los tanques, la interconexión de ellos. ¿Sí? Básicamente.
Aquí lo que observamos es que básicamente pues tenemos dos tanques, ¿sí? Dos tanques en el cual hay un flujo de entrada y un flujo de salida que se convierte en la entrada del tanque 2 y nos genera el flujo de salida. Hasta ahí pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vamos a trabajar ahora es que de cada uno de ellos obtenemos las ecuaciones y luego ya de ahí en adelante de estas cuatro ecuaciones podemos trabajarlas para llegar a un resultado final. Pero, ¿qué pasa cuando la interconexión de los tanques cambia? ¿Qué pasa si los conectamos de una manera diferente? Es decir, si nosotros ahora planteamos que tenemos tres tanques o tenemos cuatro tanques, pero entre ellos hay una conexión diferente. Entonces vamos a ver ese caso que es en particular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos sentidos? Déjenme buscar aquí una donde podamos, mm, mm, vamos a abrir otra. Déjenme quitar esta y ponemos una en blanco para plantearles el otro caso que está relacionado con el tema de tanques, ¿no? Quiero que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro para que ustedes cuando encuentren sistemas de ese tipo, bueno, pues podamos plantear cómo lo vamos a resolver. Vamos a ver. Mire, supongamos que tenemos un sistema. Ya vimos cómo podemos modelar un sistema cuando tenemos dos tanques. Ahora, supongamos que yo digo que tengo aquí un flujo de entrada que se llama Q I de T, que denomino. Que yo sé que aquí entonces tengo un flujo de salida. Aquí hay una oposición, yo sé que aquí genero un flujo Q1, o que llamo Q1. Sé que aquí tengo un tanque que tiene un área 1 y que aquí pues se va a presentar lo que es una altura 1. Entonces hasta ahí pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Ya vimos cómo podemos resolver esto, cómo podemos obtener sus ecuaciones. Pero supongamos que ahora el sistema me dice que hay una relación de los tanques. Es decir, que voy a tener una salida que va a ser Q0 de T. Que obviamente, pues aquí hay una resistencia, perdón, 2 y una resistencia 3 por las oposiciones. Y que entonces aquí tenemos como consiguiente un flujo 2 y bueno, este flujo pues ya estaría planteado como Q0. Entonces tenemos aquí que este tanque pues tiene un área 2, este tanque tiene un área 3 y que por lo tanto, esto quedó muy feo, entonces aquí tendríamos que este tanque va a presentar una altura que va a depender pues de los flujos, ¿no? Y aquí tenemos una altura H3. Bueno, pues fijan, nuestro tanque o nuestro sistema de tanques ahora cambió. Tenemos un primer tanque donde pues, prácticamente decimos, bueno, pues aquí está el tanque 1, aquí está el tanque número 2 y aquí está el tanque número 3. Entonces tendría que obtener las ecuaciones de las ecuaciones de y las ecuaciones de este tanque. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, pues muy sencillo. Para el primer tanque, pues ya lo hicimos, ¿no? Sabemos que hay un flujo de entrada, que ese flujo de entrada menos el flujo de salida, que es Q1, es igual a quién, pues a lo que se acumula. Lo que se acumula, recuerden que está planteado como el área del tanque, en este 1, por la derivada con respecto del tiempo de la altura que afecta a ese tanque. Pero también dijimos que el flujo de salida Q1 de T es igual a quién? Pues es igual a la altura del tanque entre la resistencia o la oposición. Que el tanque número 2 es igual a quién? O bueno, lo del tanque número 2, aquí lo vamos a igualar. Primero,
tenemos que ver quién está entrando y quién está saliendo del tanque. ¿Quién está entrando al tanque? Pues sabemos que para el tanque número 2, la entrada es el flujo 1, menos lo que sale. ¿Quién está saliendo? Pues está saliendo el flujo 2, ¿sí? ¿Y qué es igual a quién? A lo que se acumula. ¿Quién? ¿O qué es cómo está todo lo que se acumula? Bueno, pues es el área 2 por la derivada con respecto del tiempo, pero de la altura 2 de t. Ahora, sabemos que hay un flujo de salida, que es Q2 de t. Aquí viene la diferencia. En este tanque sabemos que el flujo 1 sale del tanque 1. Entonces depende de quién, pues de la altura de este tanque y depende también de la oposición. Pero para el tanque número 2 observamos que la salida se convierte en la entrada del tanque número 3. ¿Vale? Entonces, al convertirse en la entrada del tanque número 3, quiere decir que el flujo no solamente depende de la altura del tanque, sino depende también de la altura del otro tanque. ¿Por qué? Porque recuerden que decimos, si originalmente interconectamos dos tanques y el nivel de uno y el nivel del otro son diferentes, es decir, presentan en cuanto a alturas una variación, el flujo pues, va a ser al inicio muy grande, ¿no? Conforme este vaya bajando y este vaya subiendo, el nivel o el flujo va a ir disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia, recuerden, como en el caso de circuitos eléctricos, la diferencia de potenciales, ¿sí? Generará un aumento o una disminución en el flujo de electrones o lo que es la corriente. En este caso es lo mismo. Entonces, quiere decir que este flujo que está aquí depende, como si habláramos de fuentes de un circuito eléctrico. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos un voltaje 1, acá tenemos un voltaje 2, que es la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial nos dice que esta corriente depende de este voltaje menos el voltaje de acá. ¿Entre quién? Entre la oposición. En este caso es lo mismo. El flujo número 2 depende entonces de quién? Pues depende de cuánto haya en el tanque número 2, o sea, la altura, menos lo que haya de altura en el tanque número 3. Y además, ¿de quién? Pues de la oposición, que sería la resistencia 2. Pues prácticamente decimos que a diferencia de este caso, este flujo de acá, como nada más está conectado a este tanque, pues su valor nada más depende de la altura y de la oposición. En el tanque número 2, no. Este flujo depende de esta altura y de esta otra altura. Y finalmente, si nos vamos al tanque número 3, decimos, hay que primero hacer el balance de masa. Entonces, ¿quién está entrando? Pues está entrando ahora Q2 de T. Menos, ¿quién está saliendo? Ahora sale Q0 de T. Y eso es igual a quién? A lo que se queda acumulado en el tanque. Y lo que se queda acumulado en el tanque, pues ya sabemos que es el área por la derivada con respecto del tiempo de quién? De la altura 3 de T. Y finalmente sabemos que entonces el flujo de salida es igual a quién? Pues es igual a la altura del tanque número 3 entre la resistencia número 3. Entonces, ahora sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ecuaciones para poder trabajar entre ellas y llegar a una sola expresión. Recuerden que entre las 6 ecuaciones hay que trabajar para dejar a qué es igual el sistema. Recuerden que aquí vamos a tener, por ejemplo, una entrada que va a ser el flujo y podemos tener acá diferentes salidas. Podemos decir, yo quiero ver cómo se va a comportar el flujo 1, quiero ver cómo se va a comportar el flujo 2, no, yo quiero ver cómo se va a comportar el flujo de salida, ya, del sistema. O puedo decir, bueno, yo quiero analizar cómo se comporta la altura del tanque 2, dependiendo de esta entrada, la altura del tanque 1, la altura del tanque 3. Pero siempre y cuando, si debemos de hacer o queremos llegar a un sistema con esas características, debemos tener en la expresión matemática QI y alguno de los flujos o alguna de las alturas, que son las variables. Recuerden, el área es constante, la resistencia es constante. Lo único que va a cambiar o que va a ser variable es quién, los flujos y las alturas. Entonces, aquí al final de cuentas podemos tener diferentes ecuaciones con dos variables, la variable de entrada y la variable de salida. Si decidimos que sea, por ejemplo, que quiero conocer cómo se comporta, por ejemplo, el flujo 2,
Yo digo, yo quiero ver cómo se va a comportar este flujo de aquí, dependiendo de la entrada. Si yo aumento el flujo de acá, ¿qué pasa con ese? ¿También se aumenta al mismo ritmo o se aumenta a ritmo menor? Si lo disminuyo, ¿qué pasa? ¿Desaparece o qué onda, no? Bueno, pero en pocas palabras, lo que queremos decir es que si yo elijo conocer esta expresión, que será mi variable del flujo 2, entonces mi expresión matemática solamente tiene que tener esas dos variables, el flujo de entrada y el flujo de salida. Y todo lo que esté aquí adentro, pues van a ser el modelado de los elementos. Pero Q1, Q2 y las alturas pues, prácticamente deben de desaparecer, porque solamente nos debe de quedar Q2 y QI de entrada. Entonces, básicamente es la diferencia entre el otro tanque o el sistema de tanques que teníamos anterior y este sistema de tanques que teníamos aquí. Entonces, básicamente es como lo vamos a poder trabajar. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con este pequeño cambio que tenemos ahí. ¿Sí? Esta pequeña interconexión entre dos tanques. Que decíamos que como tenemos el análisis por nodos en circuitos eléctricos, ¿no? Donde decíamos ahí, ya, si yo tengo aquí un potencial, bueno, aquí tengo una resistencia, yo sé que aquí hay un voltaje V1, aquí hay un voltaje V2, aquí hay una corriente y que además pasa a través de una resistencia. Pues sabemos que la corriente es que la diferencia entre los potenciales entre la resistencia. Entonces, básicamente el análisis pues, se puede aplicar, o diríamos que aplica también, en este caso para un sistema de tanques. Y básicamente es como obtenemos lo que son las ecuaciones. Decíamos, de ahí en adelante, pues ya nada más es algebraicamente trabajarlos para dejar una sola ecuación donde tengamos la variable de entrada y la variable que nosotros queremos conocer o queremos ver cómo se va a comportar. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Sí quedé más claro con... ¿Qué pasó? Bueno, me quedó una pequeña duda cuando empezó en el primer paso para la ecuación. De ahí sacó la segunda, ¿no? ¿Del cuál tanque, Efren? Del primero, el del lado izquierdo. Del primero son estos dos, ¿no? Para el primer tanque hacemos el mismo análisis. Acuérdate que decíamos que en un sistema lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda acumulado. Por eso digamos, si por ejemplo yo le digo, aquí hay 10 litros de entrada y salen 12 litros, ¿dónde está el resto? Aquí, ¿no? En el tanque. Entonces, en base a ese análisis del balance de masa, ¿sí? Lo que planteamos es lo mismo. En el tanque número 1, ¿quién está entrando? Entra QI, ¿no? Flujo de entrada. Menos lo que sale. ¿Quién sale? Q1. ¿Sí? Y eso es igual a quién? A lo que se queda almacenado. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Entonces, en este caso decimos que lo que entra menos lo que sale es igual a qué? A lo que se queda en el tanque. Y en el tanque, ¿cómo lo planteamos? Como el área multiplicada por la derivada con respecto al tiempo de la altura del tanque. En este caso, área 1, altura 1. Pero también decíamos que el flujo que sale, ¿de quién depende? Pues depende de la altura que tenga el tanque. ¿Y de quién? De la oposición del tubo, que planteamos ahora como la resistencia R1. Entonces, de ahí tenemos nuestra primera y segunda ecuación, ¿sí? Ok, profe. Entonces, debemos de considerar, ¿me puede repetir? Ya no te oís ahí, se cortó. A ver si otra vez ahí porque se cortó. Como que se te fue un poquito la señal. Pero bueno, mira, básicamente entonces, cuando tenemos un sistema, te voy a explicar, sí, ya me sé si más o menos es por ahí. Cuando tenemos un tanque, debemos de considerar la entrada, la salida y además la razón de acumulación, ¿sí? Como en ese tanque. Cuando tenemos un tanque como estos casos de acá, recuerda que consideramos quién es la entrada y quién es la salida. En el tanque número 2, por ejemplo, decimos que la entrada es Q1. ¿Quién es la salida del tanque 2? Es el flujo 2. Y que entonces la diferencia del flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a la acumulación en el tanque.
La acumulación del tanque aquí es igual a el área 2 por la derivada de ¿quién? De la altura del tanque. Y que además también planteamos la ecuación del flujo de salida, pero que en este caso el flujo de salida, si checábamos, está entre dos tanques. Entonces, depende no solamente de la altura de uno, sino depende de la altura de los dos. Por lo tanto, el flujo de salida depende de quién? De la diferencia entre la altura del tanque 2 menos la altura del tanque 3. ¿Entre quién? Entre la oposición, es decir, la resistencia del tubo. Dice la oposición del tubo será la resistencia que es, sí, de hecho, Frank, es todo, ¿no? O sea, es la válvula y el tubo. O sea, en sí es cuando tú ya, por ejemplo, conectas en un tanque, por ejemplo, un sistema de tubos y válvulas, es lo que decíamos, el flujo de agua enfrenta una oposición, o en este caso de líquidos, presenta una oposición. Acuérdate, como el caso de circuitos eléctricos, decíamos, si yo tengo, por ejemplo, una corriente y pasa a través de una resistencia, un capacitor y una bobina, realmente la corriente no ve que hay tres elementos, ¿no? Y que son bobina, resistencia y capacitor, sino que ve en sí la oposición total. Entonces, en este caso, Frank, básicamente lo que estamos viendo es que si tenemos interconectados dos tanques por medio de una tubería y de una válvula, el flujo lo que ve es una oposición total del sistema, o sea, incluyendo los tubos y incluyendo lo que sería la válvula, o sea, como un todo en cuanto a oposición. Sí, entonces básicamente, pero sí sería la oposición, sería la resistencia, o sea, el total que ve el flujo para poder pasar de un tanque a otro o para poder salir del tanque, ¿sí? Pero básicamente sería la oposición. Bueno, entonces básicamente esa es la idea, ¿no? Que nosotros, para poder hacer el planteamiento de las ecuaciones, primero definir cuántos tanques tenemos y cómo están interconectados esos tanques, ¿sí? Para que en base a ello, bueno, podamos plantear lo que son las ecuaciones. Pero realmente pues, es bastante sencillo, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Hasta ahí, ¿cómo vamos a hacer el análisis de nuestros sistemas de tanques? Hasta ahorita sí, profe, todo bien. Muy bien, José Manuel. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿no? Antes de pasar al siguiente, bueno, ya en la siguiente clase vamos a pasar a ver lo que sistemas son, la parte de los sistemas térmicos y cómo se modela así de manera sencilla. Y vamos a empezar con los sistemas híbridos y posteriormente ya ver lo que son los modelos, perdón, las analogías, ¿no? Entre los que son los modelos. Bueno. Sí, Frank, de hecho, acuérdate porque aunque no haya ninguna válvula con un puro tubo que tú pongas, es lo que hacemos, un tanque pues va a fluir a través del tubo. Entonces, dependiendo del área del tubo, pues vamos a ver que pasa una mayor cantidad de flujo o una menor cantidad de flujo, Frank. Entonces, aunque sea el puro tubo, pues sabemos que el tubo va a disminuir el paso del flujo, del agua, del líquido, ¿no? A través de él. Entonces presenta como una oposición, aunque no sea una válvula, pero sí va a ser, por ejemplo, un equivalente en resistencia. Es decir, ese tubo por sí solito, al tener que pasar todo el flujo por una cavidad muy pequeña, pues es una oposición a que todo el flujo pase de manera libre. Entonces, como decíamos, si hay una válvula y hay tubos conectados, por ejemplo, en su totalidad ellos presentan una resistencia. Pero si tú tienes además un solo tubo, el puro tubo por sí solito, pues no deja que el flujo salga libremente, sino que lo restringe a una menor cantidad. Entonces, al restringirlo a una menor cantidad, por consiguiente, es el equivalente a una resistencia que está limitando el paso del flujo de los electrones. ¿Sí? Pero así en sí es lo mismo, ¿no? Aunque no tenga una válvula, si es el puro tubo, Frank, también debe de considerarse como una resistencia, como una oposición. ¿Sí? ¿De nada, Frank? Bueno, entonces mira, vamos a ver este ejemplo. Pues ya la siguiente semana vamos a empezar a ver, el lunes, vemos la parte
de lo que serían los sistemas térmicos, empezamos a ver ya lo que serían los sistemas híbridos y el día martes empezaríamos a ver lo que son yo creo que si alcanzamos a ver, vamos a ver un poquito un ejemplo sencillo de lo que son las analogías. Pues prácticamente pues, ya estaríamos terminando lo que es nuestro primer tema. Dejaríamos algunos ejercicios para que ustedes practiquen y vayan viendo qué tanto va quedando claro. Si hay alguna duda, pues lo vamos viendo, ¿no? Y pues ya si no hay dudas, pues ya prácticamente dejar todo listo para pensar en nuestra primera evaluación, en nuestro primer parcial. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios antes de llegar a ese punto, ¿sale? Bueno, entonces me nos va a poner este ejercicio. Con este ejercicio igual terminaríamos la clase del día de hoy para que tengan tiempo, ahorita que lo tienen fresco, pues de tratar de hacerlo y llegar al resultado, ¿no? Para que afianzar un poquito lo que hicimos, ¿no? No es necesario que lo hagan, o sea, pues que lo entreguen. Sí es conveniente o sí quiero que lo hagan de manera individual, de acuerdo a lo que ahorita ustedes entendieron, que lo hagan. Lo apunten en su libreta para, si quedó claro, bueno, pues ya podemos avanzar. Si hay alguna duda, bueno, pues la siguiente clase, empezando luego, me dicen, es el ejercicio, me quedó esta duda. O quiero saber si lo hice bien, bueno, lo resolvemos aquí y comparamos para que ustedes tengan, ahora sí que la certeza de que hicieron las cosas bien o que se iban entendiendo. Entonces, básicamente les voy a poner ahí un ejercicio. Igual, si le quieren hacer una captura de pantalla a este ejemplo, para que también lo tengan ahí presente y lo puedan hacer ahí en su libreta, antes de pasar al otro. O igual aquí borramos borro y ahí mismo dibujo el que ustedes van a resolver. Básicamente está sencillo. Pues nada más tienen que ver cómo van a plantear cada uno de ellos y obtener, digamos, las ecuaciones necesarias. Recuerden, nada más ahorita es obtener las ecuaciones de cada uno de ellos para ver si nos quedó claro cómo planteamos los flujos, qué estamos involucrando y demás, ¿no? Y ya de ahí en adelante, ya, en la siguiente parte, cuando vemos las funciones de transferencia, vamos a ver cómo entre las ecuaciones podemos llegar al resultado que estamos buscando. Entonces voy a borrar esta parte que tenemos aquí, este ejemplo, y igual aquí mismo les dibujo el otro para que ustedes practiquen, ¿no? Entonces vamos a ver, supongamos que, bueno, aquí voy a borrar todo esto para que nos quede más claro esta parte. Borramos todo esto. Déjenme ver. Bueno, con eso. Este va a ser nuestro sistema. Listo, miren. Entonces, básicamente, ese va a ser el ejercicio que quiero que traten de hacer. Recuerden, no es necesario que lo hagan, digo, pues que lo hagan para entregar, sino con que lo hagan en su libreta, con que copien el dibujo y saquen las ecuaciones para nada más verificar si se ha entendido, si queda claro. Bueno, pues con eso, ¿no? Si tienen alguna duda sobre la solución, pues igual la próxima clase me dicen y retomamos desde este ejercicio, planteamos las ecuaciones, lo resolvemos para que comparen. Si no hay ninguna duda, bueno, pues continuamos con el siguiente tema. Pero les digo, entonces, cópienlo en su libreta, traten de analizarlo y obtener las ecuaciones. Bueno, no es para entregar, pero sí para que vayan practicando.
Ya posteriormente les voy a dejar ya los ejercicios que sí van a ser parte de la calificación. Entonces, eso sí habrá que resolverlos en su totalidad y entregarlos de acuerdo a lo planteado. Pero hasta ahorita en este ejercicio lo que quiero es nada más que practiquen para ver qué tanto nos ha quedado claro esta parte del modelado del sistema de nivel de líquidos, o sea, de lo que son nuestros tanques, ¿sale? Entonces, igual, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Entonces, si quieren aprovechar el tiempo que falta, pues pueden resolverlos, o si quieren hacer después con más calma, bueno, pues también. Pero sí quiero pues que hagan el esfuerzo por tratar de obtener las ecuaciones o llegar a sus modelados matemáticos, ¿no? Para poder pues definir cuáles son las ecuaciones, cuántas ecuaciones y cómo están planteadas, ¿sale? Entonces, bueno, jóvenes, pues será todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el día lunes para continuar y avanzarle. Y prácticamente pues terminar ya casi lo que es este primer tema y ya enfocarnos en los temas faltantes para programar próximamente lo que es nuestra primera evaluación. ¿Sale? Entonces, que pasen una buena tarde, chicos. Nos vemos.